ojo, esto no significa que si son mayores no se sientan afectados. El mal humor de un padre suele traducirse en un sentimiento de culpa en los hijos. Oye esto, de culpa. O sea que en vez de provocar tristeza, lo que produce es culpa. Porque entonces me imagino yo, ¿verdad? Que es que el hijo dice, bueno, si está de mal humor es por mí. Es por mí. O sea, Sí. soy yo la causa, ¿no? Correcto. Esto significa que los niños pueden llegar a sentirse responsables por la falta de control emocional de sus padres. ¡Wow! Qué cosa más cruel esta. Dice, los hijos de un padre malhumorado desarrollan, oiga, con el paso del tiempo, problemas de inseguridad, angustias y estrés. Esto afectará también a su evolución cognitiva, emocional y lingüística, al igual que a sus habilidades para socializar. Lamentablemente, el mal humor actúa como una epidemia y no tarda en extenderse a toda la familia. Se convierte en un estilo de vida que se repite en forma de círculo vicioso. La angustia no es una condición que facilite el aprendizaje, todo lo contrario. En ese estado, la atención en la que se suele dispersar, ¿no? La atención. Hay una especie de exceso en las emociones y esto impide enfocar la energía psicológica hacia otros aspectos. Además, el estrés también supone un obstáculo para la continuidad de la actividad. Lo usual es que quien lo padece se torne inestable frente a sus responsabilidades. El mal humor del padre crea en el hijo una tensión adicional. Las exigencias académicas también son fuente de presión para el niño, de manera que tendrás que lidiar con dos fuertes demandas de manera simultánea. Por un lado, el conflicto de la culpa y confusión que se origina en el mal humor de su padre. Por otro lado, con la necesidad de responder a sus obligaciones. Es difícil que logre sortear todo esto adecuadamente. Un padre cascarrabias y atribulado envía mensajes agresivos y aterradores a sus hijos y yo, pues, me pregunto, ¿cuánto tú identificas que en tu vida el mal humor de tus padres, ¿verdad? En los que tuvieron esta situación en su crecimiento, te afectó? Oye, y quién sabe si pudiéramos tener también el testimonio de alguna persona que pueda decir, esa es mi situación, porque puede estar escuchándonos cantidad de gente, Juan, padres, ¿verdad? Que puedan decir, yo puedo identificar que padezco de mal humor y estoy afectando a mis hijos. Sí, yo creo que la aportación principal del tema va en esa dirección, porque posiblemente haya gente adulta todavía sufriendo la consecuencia de que ese fue su ambiente de crianza y les afectó. Padres que estaban todo el tiempo malhumorados, es como si la vida, ¿verdad?, los persiguiera y ellos no pudiesen pagar el costo que han querido pasarle y los tenía siempre de mal humor y marcó. Pero no es menos cierto que hay muchos padres que nos están sintonizando que puede ser su característica principal, donde reconocen que el sentido de mal humor, de molestia, de insatisfacción, los tiene todo el tiempo como que profiriendo palabras y un ambiente, ¿verdad?, pesado, que no se percatan lo mucho que está afectando a sus hijos. Y yo creo que los testimonios que podemos escuchar aquí de este tema, Fernán, le puede abrir los ojos a muchos padres y a muchas madres que sin darse cuenta están como en esas, sin darse cuenta para nada qué impacto está teniendo la vida de sus hijos y que pudiera ser como que un momento de reflexión para decir, yo tengo que bregar con esto, tengo que buscar ayuda o yo no puedo seguir así. 787-993-9700. Te voy a decir una cosa, Juan, y a la gente que nos está escuchando. Voy a abrir mi corazón, yo soy transparente. Años atrás, estando mis niños bien chiquititos, por circunstancias personales, yo me sentía muy frustrado, muy triste y muchas veces malhumorado por esas situaciones que estaba viviendo. Y uno tiene la idea de que los hijos no se dan cuenta de todo y de que tú estás logrando correr el show. Sí. Pero no se me olvida que una vez el mayor de los míos, todavía pequeño, me dice, papi, ¿tú estás enojado? Y esa pregunta en ese momento preciso, ¡boom! Tú sabes, me sacudió, porque me di cuenta de que se daba cuenta. Exacto. De que no lo podía ocultar y que por más que yo trataba, lo estaba afectando. Y entonces era como una preocupación del pequeño y eso me hizo sentir, tú sabes, mal. Yo decía, bueno, encima de que yo me siento mal, yo no soy una persona malhumorada,
pero tenía esas situaciones y en esa temporada y estaba afectando a mis hijos. Entonces, no te estoy oyendo, Juan. Ay. Ahora, ok. Y así pasó. Yo creo que muchas veces se fue. Sí, el cable está. Sí. Ajá, vamos a ver. Ese. Sí, no, estamos en vivo. Ahora es. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ok. A veces subestimamos, nosotros subestimamos mucho la capacidad que tienen nuestros hijos, independientemente de la edad. No es menos cierto que ya en la adolescencia esas mentes están desarrollándose y tienen una capacidad de análisis mayor, pero no es menos cierto que en etapas mucho más pequeñas los hijos se dan cuenta. Y yo creo que ese detalle, nosotros como padres nunca debemos subestimar la capacidad de nuestros hijos de observarnos y sin decir media palabra, están leyéndonos en el humor que estamos, en el ánimo que estamos. Por ejemplo, en ese caso de molestia, en otras instancias puede ser tristeza. Tristeza, sí. Y se están dando cuenta de que pasas por periodos de profunda tristeza y los afecta, porque a veces casi siempre piensan de que ellos son los culpables de cómo tú te sientes. Exactamente. Y yo creo que esa es la parte un poquito más cruel para ese tipo de situación. Así que queremos escucharte en esta mañana. Estamos hablando cuando la molestia, el sentido de coraje, es común en tu diario vivir, profieres, ¿verdad? Siempre palabras de qué dura es la vida, qué pesado es esto, te molestas con la mínima cosa que te pasa y lo exteriorizas, se te nota. Y si en algún momento tu hijo te ha dicho algo o si estás consciente de cómo estás afectando a tus hijos, porque yo creo que son un montón los que nos van a llamar que fueron afectados por eso. Vamos con las historias de nuestra gente, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Buenos días, bendecido. Saludos. Le habla Meléndez. Ajá, cuéntame. En relación, voy a hablar al tema, pero contrario, yo tengo unos padres maravillosos que han influenciado muy positivamente por su conducta, en mi conducta, o sea, todo ha sido amor en ese hogar y se ha proyectado en mí de una manera que no me voy a juzgar yo mismo, pero ha tenido que ver con mi manera de vivir la vida y aceptar al Señor. Ellos siempre son, sus nombres eran Negrita y Honey, ese era como se llamaban. Claro. O sea que había amor, no había, por lo menos frente a nosotros, discusiones ni nada. Y o sea, yo voy a tomar tu testimonio para en la semana hacer lo contrario, el tema contrario. Exacto. Me gustaría mantenerme en el tema como lo presentamos, porque tu caso es exactamente el contrario. Y qué bueno, ¿verdad? Pero y qué bueno que es tu experiencia, pero es un tema aparte. De verdad, gracias por estar en ruta y aquí con nosotros en Nueva Vida. El mal humor afectando a tus hijos. Sí. Cuando tu mal humor afecta a tus hijos y quizás no puedes ni controlarlo. Adelante, buen día. Buenos días, sí. Se nos fue. 787-993-9700. Y yo me pongo a pensar, claro, yo pude bregar con el asunto, tú sabes. No sé si porque probablemente como no es mi naturaleza, ¿verdad? El mal humor, pues lo pude ajustar. Pero hay gente, como dice el artículo, que hace del mal humor un estilo de vida que se propaga en el resto de la familia. Y es difícil admitirlo. O sea, yo sé que muchos padres pueden estar reconociendo mientras hablamos que esa ha sido su situación, inclusive algunos hijos, pero admitirlo como para decirlo públicamente no es fácil. No es fácil. Sí, no es fácil. Adelante, buen día. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Saludos. Este tema me ha tocado mucho en esta mañana. Cuando yo me criaba, pues mi papá era una persona bien estricta, siempre estaba de mal humor, tenía muchas responsabilidades y aprendí a vivir una vida como galdeando todo el tiempo las situaciones para que no se molestara, y hasta hace poco me di cuenta de que yo tenía la misma conducta y no sé cómo salir. Y sé que le he hecho daño a mis hijos, sobre todo a mi hija. Ella fue la persona que me confrontó. Ella sufre de ansiedad
y pues no sé cómo salir de este círculo vicioso. ¿Es la primera vez que tú lo admites? Es la primera vez que me lo admito a mí mismo. Wow. Que lo admites a ti. Wow. ¿Qué edad tiene tu hija? 14 años. 14 años. O sea, tú reconoces que duplicaste la conducta de tu papá sin quererlo y sin planificarlo, pero te convertiste en un duplicado de tu papá en ese sentido. Correcto. Antes lo tomaba a gracia, ellos me decían mis alegrías de manera sarcástica porque todo el tiempo estaba molesta. Y ya no da gracia. Amiguita, cuando esos momentos de coraje te sobrevienen, tú lo identificas, tú sabes que estás en un momento de coraje, que no se te hace fácil controlarlo, o tú lo identificas más tarde, o ¿cómo es el proceso? Luego que ella me confrontó, sí lo identifico. Antes no. Antes me justificaba pues porque estaba frustrada, estaba muy cansada, muchas responsabilidades, y eso era lo que yo me decía a mí misma que era normal. Pero cuando ella me confrontó, yo dije, pues tiene que haber otra manera. Sí. Una de ellas, te pregunto si sientes alguna animosidad contra tu papá por haberte infundido lo que sientes. Es una pregunta. No es animosidad, pero sí, cuando estamos todos juntos o cuando salimos, compartimos en familia, y no me malinterpreten, él no es una persona Sí. maltratante ni nada, pero pues sí estamos todos preocupados de que no suceda nada, que él vaya a molestarse y se dañe el día. Sí. Y eso pues me hace sentir incómoda. Sí. O sea que te afectó a ti y a tus hermanos. A mí y a mis hermanos. Sí. Mira, subyacentemente, ¿verdad? Nosotros no somos ni consejeros profesionales ni psicólogos, somos animadores que nos identificamos contigo y somos empáticos. Y como compañeros de radio, sí te puedo decir, primero que busques ayuda profesional para que bregues con esta situación, pero no está de más que busques. ¿Tú tienes la confianza suficiente como para pedirle una conversación a tu papá y hablarle un ratito de esto, o no te atreves y decirle, papi, esta forma de ser tuya me afectó? No me atrevo. No te atreves. Wow. Wow. Por la misma razón, porque pudiera molestarse. Sí, él, al cabo de los años, él se ha dado cuenta por algunas situaciones que él afecta, ¿verdad? Y que su situación emocional, pues cambia la situación emocional de todos los demás. Pero creo que tampoco sabe salir de ahí y se justifica. Ok. Ve conduciendo para ir buscando ayuda profesional para ti, proveer para un perdón para él, pero también un perdón para ti. O sea, tú te tienes que perdonar a ti por haberle pasado ese daño a tus hijas, porque el sentido de culpa, ¿verdad? Estás quebrantada, tienes llanto. El sentido de culpa del daño que tú le pasaste también a tus hijos es considerable y necesitas perdonarte tú también. Porque tú no has tenido la intención de dañar a tus hijos como él no la tuvo, porque tú dices que es un buen papá y un buen hombre. Pero cuando los daños están ahí, nosotros tenemos que perdonarnos por los errores que hemos cometido. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser sincera. Qué bueno que estás en Nueva Vida y que por lo menos puedes recibir esto. Tenemos cantidad de recursos aquí que, aunque están llenitos en su agenda, pudiesen ayudarte, mamá. No te quedes así. Se nota que tú eres una extraordinaria mamá, muy sensible, muy quebrantada. Y qué bueno que validaste la palabra de una hija adolescente de 14 años que te abrió los ojos. Eso habla tan lindo de ti. A mí me tiene impactado tu sensibilidad, porque hay padres que muchas veces el orgullo ni siquiera les permite validar un comentario de un hijo. Te bendecimos, mi amor, esta mañana. Amén. Oramos al Dios. Claro que sí. Qué lindo, mano. Esto es espectacular. Sí. Porque por un lado sí hay mucho dolor, pero por otro lado tú ves el mundo de posibilidades para que se sane, para que esto tenga un feliz término. Sí. Y que en el camino no vaya a perder gente que la ama. Sí. Porque puede haber gente que, ¿verdad? Pues precisamente que en el camino te deje a un lado y siga hacia adelante porque ya no se puede bregar contigo. O sea,
Y te vas quedando solo en la vida. O sea, hay que tener mucha precaución y tomar acción. Hay un detalle extraordinario que lo quiero resaltar en esto, Fernán. El papá de esta muchacha nunca se ha hecho vulnerable delante de sus hijos. Y hacerse vulnerable es de cuando en cuando nosotros los papás tenemos que preguntarle a nuestros hijos cómo lo hemos hecho, y si hay algo, darle permiso a nuestros hijos, y si hay algo que nos quieran aconsejar, señalar, nosotros tener las defensas en el piso. Y ese día dedicarnos a escuchar solamente la parte en que un hijo tiene algo que decirnos de algo que hemos hecho con ellos que no ha estado bien. Porque fíjate, cuando yo le pregunto, ¿te atreverías llamar a tu papá aparte y entrar en esta conversación más íntima? Y la contestación es, no me atrevo. No. Yo puedo pensar que este papá nunca se ha hecho vulnerable delante de sus hijos y nunca le ha dado permiso a sus hijos de que le señalen nada. Y a mí me parece fundamental de que los padres seamos lo suficientemente sensibles con nuestros hijos para darle permiso de que nos señalen cosas que no hemos hecho bien. Porque es sanador para nosotros y para ellos, para que haya más confianza de que nuestro hijo de repente se convierta, que sería lo más extraordinario, a lo largo de la vida en estos entes que también nos bendicen y nos corrigen, porque los hijos ganan una edad y una madurez que son capaces de eso. Sí. Yo creo que ese punto es fundamental. Yo creo que acabamos de aprender también que los papás nos tenemos que hacer vulnerables. Juan, no, ¿cómo se dice? Espero no meter la pata, yo creo que no. Sí. Yo, ¿cómo se dice? Por el asunto del mal humor, yo sufrí mucho, pero tuve que dejar atrás a una persona que quería mucho. Sí. Tú sabes, entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, ese conflicto de la gente que te ama, el conflicto, oye, o sea, si tú padeces de coraje incontrolable, escucha esto, busca ayuda. O sea, el conflicto de la gente que te ama y que quiere seguir el resto de la vida contigo, pero que no puede porque tú te pones bien difícil. O sea, ese conflicto es bien pesado. Sí. Y el saldo al final puede ser o que sigue contigo el resto de la vida en una terrible frustración porque te ama, o que te suelte con dolor. Exacto. Tú sabes, y a lo mejor tú ni siquiera enterarte. Puede haber gente que diga, caramba, ¿por qué será que yo hace tanto tiempo que no sé de fulano, de sutano? Tú sabes, hay que buscar ayuda. Así es. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Se nos fue. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. La llamada anterior de verdad que me tocó bastante. Podría decirse que pasé por la misma situación, pero con mi mamá. Mi mamá era sumamente estricta, demasiado. O sea, una cosa que yo podría decir que hasta cierto punto era maltratante, tanto física como psicológicamente. Y me da mucho sentimiento. En este momento pues estoy en espera de mi primer bebé. Y cuando llegó esa llamada, comencé a orar y decía, Dios mío, si hay algo en mí, sana mi corazón, sana todo aquello que si quizás yo sin saberlo me ha hecho daño, para entonces yo no marcar a mi hijo, entonces que mi hijo pase lo mismo que yo pasé. Exacto. Estás en la actitud correcta. ¿Tú tienes alguna animosidad contra tu mamá o no? Esa parte la has mantenido sana. Pues fíjate, llegó cierto tiempo en que sí, en que pues tenía mucho, no rencor, pero sí cierta animosidad por ella, porque es que yo realmente no podía entender el por qué ella era de esa manera con nosotros, con sus hijos. Y yo creo que gracias a Dios ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta y lo acepta y dice, yo ahora estoy tratando de cambiar y de mejorar porque entiendo que nunca es tarde. ¿Nunca les ha pedido perdón ella a ustedes como hijos? Sí, ella nos ha llegado a pedir perdón, quizás nos ha escrito cartas pidiéndonos disculpas, nos dice, mira, yo sé que yo no he sido la mejor mamá, pero pues todo lo que hice lo hice por su bien, pero gracias a Dios ella sí reconoce que nos afectó. Ok, aún así, de cuando en cuando sientes este sentido de coraje con ella, de cómo fue, a pesar de que te pidió perdón, es incontrolable en momentos determinados sentir este sentido de coraje, como que te gustaría tener una conversación con ella que no has tenido.
Sí, definitivamente. Ok. ¿Te mantienes a distancia o no? No, gracias a Dios, pues tenemos una relación, no como a mí me gustaría, que siempre he tenido como eso sí me causa mucho dolor, ver que otras mujeres pues tienen esta comunicación con su mamá, de que se llaman todos los días, de que le cuentan sus cosas, de que me está pasando esto. Soy una mujer casada y quizás con mi mamá me gustaría sentarme, mira mamá, me está pasando esto con mi esposo. Yo no tengo ese tipo de confianza, pero sí nos llamamos, nos decimos te amo, pero pues podría decirse que es una comunicación superficial, no como a mí me gustaría que fuese la comunicación con mi mamá. ¿Te atreves a abordarla en esta dirección o como la llamada anterior con su papá no te atreves? No me atrevería. Tampoco te atreves. Wow. Gracias por estar acá. Estoy aprendiendo detalles de los oyentes también. Sí. Fíjate cómo podemos marcarlos a un punto en que no se atreven a abordarlos. O sea, los papás tenemos que bajarle 2 y darle confianza a nuestros hijos, porque de no hacerlo en la niñez y adolescencia, se les va a hacer bien difícil, aún en la adultez, hacerlo. Fíjate que yo le pregunto si se mantiene a distancia y ella dice que no, pero seguido dice, pero no tengo la relación como la quisiera, ¿no? Ajá, Así que exacto. sí hay una distancia, se establece una distancia. Claro. Pudieras estar hablando con esa persona todos los días Correcto. y estar a distancia. Correcto, sí, porque Claro. las conversaciones se tornan en solamente superficiales. Sí, Nada de confianza, que es lo que ella anhela con su mamá. O exactamente. sea, de tener una mamá que es mi confidente hasta cierto punto, no sé, donde yo le puedo decir cualquier cosa de cómo me siento, de cómo me va con mi esposo, las buenas y las malas, porque es natural ese tipo de relación. Ujú. Cuando es sana entre mamá e hijo, entre papá e hijo. Adelante, buen día. Muy buenos días. Esto también me ha tocado mucho el tema. Yo tengo una hija adolescente, tiene un comportamiento un poco fuerte. Entonces, yo soy una persona muy tranquila. Tranquila, mamá, puedes llorar con nosotros esta mañanita. Aquí tú puedes hacerlo. Soy muy tranquila. Pero en ocasiones, pues, el comportamiento de ella, tal vez sin darme cuenta, pues, hace que me enoje. No soy persona de decir palabras malas, nunca lo he hecho, pero no es hasta hace 3 semanas aproximadamente que ella me dice, mamá, pero tú siempre me hablas enojada. Sí. Pues, entonces, ¿cómo no hacerlo? Si le pido esto, no lo hace. Llega un momento entonces en que posiblemente sí me enojo y hablo enojada y ella se ha dado cuenta. Pero yo no me había dado cuenta. Ujú. Entonces, Mamá, ¿es la primera vez que estás reconociendo esta parte en ti? ¿Es la primera vez que lo verbalizas con alguien? sí. Ok. ¿Y has criado solita o tienes esposo? ¿Vives con el papá de la nena? No, soy madre soltera. Madre soltera. Ok. ¿Es la primera vez? ¿Nunca has buscado ayuda? ¿Esto está dándose porque ella recién, hace 3 semanas te dijo, mamá, siempre me hablas con coraje? O sea, ¿estás consciente de la situación ahora, hace muy poco tiempo? Sí, exactamente. Incluso ya he pensado en buscar ayuda para las dos. Tal vez alguna ayuda psicológica que sea familiar, para que entonces, no sé, podamos comenzar a arreglar y a sanar la situación. ¿Tú tuviste una separación del papá de ella que te hirió? ¿Fue divorcio? ¿Fue abandono? No, siempre he sido madre soltera desde el embarazo. Ok. O sea, tú has criado solita desde el día 1. Sí, correcto. ¿Y tu nena tiene ahora 14 años? 11. 11 añitos. Ok. Mamá, gracias por la confianza de estar con nosotros y de hablarnos, ¿verdad?, de lo que estás viviendo. Yo creo que mucha gente internalizando, Fernán, cómo afectamos a los hijos Sí. sin darnos cuenta.
Y en un sentido, aunque me duele mucho el dolor de estas mamás, al mismo tiempo me alegra de que tengan la sensibilidad y que estén conscientes de que tienen que hacer algo para que eso cambie. Y que podamos enfatizarle a los demás papás que nos escuchan, bájenle 2 con sus hijos en términos de que háganse vulnerables, porque yo tengo 2 varones, a mí me encantaría que me pasaran el rolo y en aquellas cosas que no hice bien y que los marcó. De hecho, hemos tenido conversaciones en el pasado en esta dirección y mis hijos siempre señalan una u otra cosa que ante mis ojos no son cosas dramáticas, pero ante los ojos de ellos sí. Y yo creo que el nivel de sensibilidad que nosotros podemos tener para ir a sanar esas cosas, porque se hablan, y lo pongo de ejemplo simplemente porque puedo testificar la ventaja que es hacerte vulnerable. Y proponerte no presentar defensa de nada. O sea, tú no le puedes decir a un hijo, es que yo te cuidé, es que siempre te protegí, es que nunca te faltó nada. Son cosas que son evidentes. Tienes que validar lo que te están diciendo. No hay defensa que puedas levantar para minimizar el impacto que X o Y tuvo en ellos. Y partiendo de esa premisa importante de ellos hacia arriba es lo que puede crear que nos acerquemos, ¿no? Así que hacerse vulnerable es una bendición, es una tremenda bendición. Juan, hay gente que pudiera estar necesitando alguna ayuda psicológica. Claro. Pero hay gente que lo que necesita es cambiar el estilo. O sea, como decía ¿cómo se llama? El artículo. Sí. O sea, se ha convertido de repente el mal humor en un estilo de vida que entonces se le enseña y se propaga por toda la familia. Y el ambiente que estamos viviendo ahora con la pandemia es el caldo perfecto. Oh, definitivamente. Para entrar en este tipo de animosidad y de actitud sin darse cuenta a la persona. ¿Verdad? La amenaza de perder el empleo o lo perdiste, la amenaza de que recibiste una ayuda pero se te acabó la ayuda, estás enfrentando deudas, la incertidumbre del momento, tantas cosas que cambian la animosidad. Estás criando sola, como es el caso de esta última mamá que nos llama, que desde el día 1 está criando solita. Es que hay tantas presiones, ¿no? Cada cual tiene sus situaciones complicadas. Así es. O sea, hay razones, pero por otro lado, pues hay otras razones por las cuales uno debe, ¿verdad? Trabajar con estas cosas, porque si no marcaría la vida de tus hijos y de toda la familia. Hay algo que el Evangelio, de entre las muchas cosas que el Evangelio de Jesucristo, que nosotros lo predicamos aquí, Fernán, se hace tan palpable y tan necesario en momentos como este. Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hay momentos que en estos procesos donde único alcanzamos descanso es en Cristo. Para el papá que creó daño y que no tiene las herramientas para sanar el daño, consigues descanso para tu alma en Cristo, pero también en Cristo consigues las herramientas para acercarte a tus hijos con la actitud correcta de comenzar a sanar. Y yo creo que eso es una de las cosas que el Evangelio de Jesús lo hace tan maravilloso todo, que aunque no sabemos y que inclusive en momentos particulares hasta hemos creado o hecho daño con la única intención de proteger, pero que hubo otras cosas que tal vez las exageraste, las moviste demasiado de donde tenían que estar, que de todas maneras en Cristo encuentras perdón, encuentras paz y encuentras las herramientas, la sabiduría, las instrucciones que están en la palabra para ir ganándote otra vez el corazón de tus hijos o sanar la parte que haya que sanar. Y yo creo que eso es lo que hace al Evangelio de Jesucristo todavía una de las herramientas, si no la herramienta más poderosa que tenemos al alcance, para poder sanar estas relaciones de familia que nos afectan tanto. Así que a cada mamá que nos llamó, mis felicitaciones, me quito el sombrero. Gracias por la sensibilidad de ustedes que llegan al quebranto. Pero hay esperanza de sanar esa relación con cada uno de sus hijos. Lo hay. Qué bonito que pudimos hablar de esto. Así es. Y que se provoca, ¿no? Conversaciones importantes en el día de hoy entre mucha gente que se ama. Totalmente. Yo creo que esta canción es bonita para la gente que nos escucha. Una canción necesaria. Escúchala bien.